Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase de física. Hoy desarrollaremos el problema número 2 de Olimpiadas Hondureñas de Física correspondiente a la segunda ronda general del año 2017. El ejercicio dice, la figura muestra dos bloques de masa M minúscula y M mayúscula unidas por un resorte. Si el sistema se abandona en la posición mostrada, determine el valor de la aceleración del bloque menor en el momento en el que el bloque mayor esté a punto de deslizarse. El resorte inicialmente está sin deformar. La masa del bloque mayor es igual a 4 veces la masa del bloque menor. Y ahí se muestra un esquema del ejercicio donde miramos el bloque mayor que está en la parte inferior y el bloque menor en la parte superior. La superficie donde se encuentra el bloque menor es liso y la superficie donde se encuentra el bloque mayor tiene un coeficiente de fricción estático de 4/5. El ángulo de inclinación es de 37 grados. Aquí se muestran los datos del ejercicio. La masa del bloque mayor es igual a 4 veces la masa del bloque menor. Para desarrollar el ejercicio, pues tendríamos que aplicar leyes de Newton. Primera ley de Newton para el bloque de masa mayor y segunda ley de Newton para el bloque de masa menor. También se ve que hay una superficie inclinada y pues te quiero mostrar dónde quedaría graficado ese ángulo en el diagrama de caída libre. Esto que ves a la derecha es el diagrama de caída libre que podría aplicarse para los dos objetos, para los dos bloques. Pero aquí lo que yo te quiero mostrar es dónde quedarían los 37 grados en el diagrama de cuerpo libre. Si tú te fijas, pues en el ángulo que se encuentra en el origen, pues sería 53 y 37 del lado izquierdo, formando un ángulo de 90 grados en la parte inferior. Pero en el origen, si ahí se presenta un ángulo de 53 grados, quiere decir que el complemento de 53 para llegar a 90 es precisamente 37. Es ahí donde vamos a utilizar el ángulo sobre el eje Y, los 37 grados sobre el eje Y del diagrama de cuerpo libre. Entonces haremos un primer análisis sobre el bloque mayor. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Pues tendremos el peso y el peso, como está fuera de los ejes, pues tendría una componente en X, una componente en Y. También el bloque tiene una fuerza normal, ya que el objeto entra en contacto con una superficie. Por lo tanto, la fuerza normal sería perpendicular a esta superficie. Y aparece aquí una fuerza adicional. Bueno, la fuerza que corresponde a la fuerza de fricción, que en este caso, pues como dice el enunciado, está a punto de deslizarse, por lo tanto, la fuerza de fricción sería máxima. Y finalmente, una fuerza que aparece adicional es la fuerza que genera el resorte. Fíjate que cuando el sistema se libera, dice el enunciado que el bloque mayor está a punto de deslizarse y el bloque menor empieza a moverse con aceleración, y es precisamente la aceleración lo que queremos encontrar. Pero debido a que el bloque menor empieza a moverse, lo que sucede con el resorte es que se comprime. Y cuando el resorte se comprime, realmente lo que está pasando es que se genera del resorte dos tipos de fuerza. Uno empujando al bloque mayor hacia abajo y otra fuerza que vendría a ser equivalente, que está empujando al bloque menor hacia arriba. En ese instante, pues el bloque de masa menor pues se está deslizando hacia abajo, comprimiendo el resorte. Por lo tanto, pues en el diagrama de cuerpo libre del bloque mayor, pues se muestra esta fuerza hacia abajo, impulsando el bloque mayor hacia abajo. Bueno, pues tendríamos que aplicar primera ley de Newton.
Vamos a hacerlo en primer lugar sobre el eje Y. En este canal pues ya tengo un video explicando en qué consiste la primera ley de Newton. Puedes revisarlo para aclarar dudas. En este caso, pues las fuerzas que hay en Y pues sería la fuerza normal menos la componente en Y del peso del bloque mayor. La componente en Y del peso del bloque mayor sería masa por gravedad por coseno de 37. Tú te fijas que el ángulo se encuentra precisamente junto a la componente en Y del peso, por lo tanto se utiliza coseno. La gravedad es 9.8 por coseno de 37 es 7.827 por la masa del bloque mayor. De manera que la fuerza normal es 7.827 por la masa del bloque mayor. Ahora bien, este dato nos sirve para que nosotros podamos calcular desde ya la fuerza de fricción máxima, que en este caso pues resultaría del producto del coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. El coeficiente de fricción estático es 4/5 y la fuerza normal es 7.827 por la masa del bloque mayor, que en este caso pues sería 6.261. Pero hay un dato que nos da el problema y es que la masa del bloque mayor es 4 veces la del bloque menor. Por lo tanto, podemos dejar expresada la fuerza de fricción estática en función de la masa del bloque menor, porque recuerda que posteriormente utilizaremos la segunda ley de Newton en el bloque de masa menor. Por lo tanto, es bueno que desde ya estos datos queden expresados en función del bloque de masa menor. 6.261 por 4 pues sería 25.05 por la masa del bloque menor. Esa sería la fuerza de fricción expresada en la masa del bloque menor. Ahora aplicamos primera ley de Newton en el bloque de masa mayor. Las fuerzas que están involucradas pues serían la que apunta al lado positivo del eje X sería fuerza de fricción estática menos la componente en X del peso menos la fuerza del resorte. Mira que nosotros ya conocemos la fuerza de fricción estática y podríamos calcular fácilmente la componente en X del peso del bloque mayor. ¿Cómo? Pues multiplicando el peso del bloque mayor por el seno de 37. Esa sería la componente en X del bloque de masa mayor. El peso pues es masa por gravedad y la gravedad ya sabemos que es 9.8. La masa del bloque mayor es 4 veces la masa del bloque menor, por lo tanto la componente en X del bloque mayor sería 23.59 por la masa del bloque menor. Ahora sí, podemos sustituir estos valores en la ecuación de la primera ley de Newton. La fuerza de fricción es 25.05 por la masa del bloque menor y la componente en X de la masa mayor sería 23.59 por la masa del bloque menor menos la fuerza del resorte, la fuerza que genera el resorte. Por supuesto, lo que podríamos encontrar aquí es un valor que se le asignaría a la fuerza del resorte en función del bloque de masa menor. Pasamos a sumar la fuerza de fricción al otro lado de la ecuación y nos queda 25.05 por la masa del bloque menor menos 23.59 por la masa del bloque menor, pues hacemos esta resta y nos da como resultado 1.46 por la masa del bloque menor. En este momento, pues tenemos este dato que nos va a servir para aplicarlo en el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa menor. Muy bien, entonces pasemos a analizar el
bloque de masa menor. El diagrama de cuerpo libre pues sería el peso con su ángulo de 37 grados, los componentes en X y Y del peso, la fuerza normal y la fuerza que genera el resorte para él apuntando hacia arriba del plano. Porque como el resorte en ese momento que se está deslizando se está contrayendo, el resorte entonces está generando una fuerza hacia arriba. Aplicamos segunda ley de Newton para el bloque de masa menor. Ahora bien, fíjate bien en algo. Las fuerzas positivas pues son aquellas que apuntan hacia el lado derecho del eje X, que en este caso sería la fuerza del resorte. La fuerza negativa pues sería la componente en X del peso. Sería igual a la masa por la aceleración. Fíjate que he puesto la aceleración negativa. Claro, es que el objeto se está moviendo hacia el eje X negativo. O sea, la dirección de la aceleración es la misma dirección de la componente en X del peso. Y si la componente en X del peso es negativa, pues significa que la aceleración también tendrá que ser negativa porque se está moviendo hacia, pues prácticamente hacia la componente en X del peso. Por lo tanto, si una es negativa, la otra también. La aceleración y la componente en X del peso. Bueno, pues simplificamos la ecuación, sustituimos valores porque ya conocemos la fuerza del resorte, la fuerza que genera el resorte, que es 1.46 por la masa del bloque menor, y la componente en X del peso, pues sería masa por gravedad por seno de 37. La gravedad ya sabemos que es 9.8 por seno de 37, pues sería 5.9. 1.46 menos 5.9 es menos 4.44 por la masa, igual a menos masa por aceleración. La masa está multiplicando del otro lado de la ecuación, pasaría al otro lado también a dividir con todo y signo. Esto hace que se produzca una división de signos, menos entre menos da más. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración con la que se mueve el bloque de masa menor es de 4.44 metros por segundo al cuadrado. Gracias por llegar al final. Nos veremos en la próxima.